Hola, qué bueno que estás con nosotros. Mantente conectado a Comunión de Vida siguiéndonos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Periscope y las diferentes plataformas de podcast. Sintoniza nuestras emisiones en vivo domingos a las 9:08 Centro, miércoles a las 7:06 Centro y el último sábado del mes a las 7:06 Centro. Suscríbete a nuestros blogs y podcasts semanales de En la Palabra y Conociendo al Dios que adoramos. Y si te gustó este video o este audio, compártalo, échalo para adelante, retuitéalo con tus familiares amigos. El tema de esta noche es de la crisis al cambio. Por eso quiero que ustedes compartan este link de Comunión de Vida, del estudio bíblico, con sus amigos, sus hermanos, con sus familiares que están aquí en los Estados Unidos, pero también con sus familiares que están en Centro y Suramérica. Así que hágalo porque sabemos que es un tema que nos va a tocar a todos. Todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por una gran crisis. Todos en algún momento de nuestra vida hemos, gracias a Dios, sobrepasado esa crisis, pero siguen existiendo crisis en nuestra vida que nosotros a través de la palabra podemos tener solución a ellas. Así que es importante que sepamos que la palabra de Dios nos ofrece la solución a nuestras crisis, pero para que esa crisis termine en nuestra vida, para que esa crisis no sea recurrente, no vuelva a ocurrir, o que esa crisis no siga por largo tiempo, tenemos que estar sujetos a cambios, a hacer cambios, y la palabra del Señor nos habla acerca de esos cambios. Así que, como vemos, nuestra cita inicial está en Lucas 1:79 y dice: dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en camino de paz. Y ahí Lucas estaba relatando, ¿verdad? Un trasfondo del contexto de Abraham, y era una profecía que iba a ocurrir en el tiempo en que el Mesías naciera. Y ya Lucas, desde el principio del libro de Lucas, está diciendo que el Señor va a hacer luz a nosotros que estamos habitando en tinieblas. El hombre, a causa del pecado, habita en tinieblas. El hombre, a causa del pecado, vive en tinieblas y todo el tiempo está expuesto a los ataques del enemigo. No solo al ataque del enemigo, al ataque también de personas que se dejan usar por el enemigo. Y a veces el hombre está también expuesto a ataques de su misma carne, de su misma persona. Esos ataques vienen, ¿verdad?, por las experiencias que uno vive y la manera en que forman a uno. Nosotros tenemos la capacidad, mediante la palabra, de resolver esos asuntos en que nuestra vida no ha resuelto, nuestras grandes o pequeñas crisis. Así que es la palabra la que nos ayuda a vencer. Y como dice ahí la palabra, es Jesús, es Cristo, la única manera de que nosotros encontremos luz en este camino de sombra y de muerte que estamos expuestos. Así que una vez encontremos esa luz, como dice ahí la palabra, dice que seremos guiados, nuestros pies serán guiados en un camino ¿de qué? De paz. Y la paz es la solución a la crisis que tenemos en este momento. En estos momentos, algunos de mis familiares han sido afectados por la pandemia. Hace 2 meses tuve un familiar que falleció a causa de la pandemia, y es algo que nosotros no estamos exentos de vivir situaciones en que vamos a estar expuestos, en situaciones que vamos a estar tratando, ¿verdad?, de sobrellevar lo que se nos presente. Así que tengo un mensajito por aquí en el chat. Voy a tratar de
de abrirlo, ¿verdad? Nos está escribiendo el pastor, ¿verdad? Que no tiene micrófono allá, así que lo excusamos, pero no hay problema. Así que qué bueno que está conectado, ¿verdad? Al menos, pues, por lo menos tenemos su supervisión con nosotros. Así que nos alegramos de eso. No hay problema, pastor. Entendemos, ¿verdad? Que está haciendo también algunas gestiones en reuniones, pero está sintonizado con nosotros. Así que queremos que usted hoy comprenda que Jesús es la solución de paz a esa crisis que usted está pasando por su vida. Y no solo la crisis con que de estar limitados en estar en nuestros hogares, no es solo la crisis que tengamos con algún familiar, tengamos alguna disputa familiar, no es solo la crisis que tengamos económica porque tengamos ahora menos ingresos a causa de la pandemia, no es solo, ¿verdad?, ese tipo de crisis, sino la crisis de nuestro espíritu. Así que las definiciones que vamos a estar trayendo hoy, aunque son definiciones seculares, me sorprendieron porque traen un trasfondo también espiritual. Así que voy a estar presentándole la definición de lo que es crisis y la definición de lo que es cambio primero. Así que vamos con esa definición. Y nos dice aquí el autor que la crisis provoca cambios. Si usted se encuentra ahora mismo en una crisis y usted quiere permanecer en esa crisis, usted no haga nada. Hay personas que aparentan gustarle las crisis, pero en realidad, perdón, no tienen recursos para trabajar con esas crisis. Hay personas que están pasando por crisis y permanecen por crisis, como dije anteriormente, años. ¿Cómo podemos trabajar con la crisis? Conociendo que es una crisis. ¿Cómo podemos trabajar para vencer una crisis sabiendo que la única manera de salir de una crisis es haciendo cambios en nuestra vida? Y como les dije anteriormente, el cristiano puede acudir a un psicólogo, el cristiano puede acudir a un consejero profesional, pero la primera labor de cristiano y el primer deber de un cristiano es acudir a la palabra de Dios, acudir al Espíritu de Dios para que tengamos la primera opción, que yo creo que es la mejor, y es que el Señor nos escuche y, como decía el salmista, incline su oído y nos levante de la crisis que estemos pasando. Dice la definición de crisis, dice que crisis viene del latín crisis, que también en griego se escribe por kapioik, ¿verdad? Kapioix, eso es en el griego, pero proviene también del latín crisis. Y dice que es una situación dificultosa o complicada, es escasez, es carestía. También dice que es una mutación importante en el desarrollo de los procesos, ya que sean procesos de carácter de orden, carácter físico, histórico y, mire, espiritual. Así que una crisis se puede desenvolver en muchas situaciones de nuestra vida, ya sea en la historia de nuestra vida, ya sea en la parte física de nuestra vida y en los procesos que estemos pasando en la vida. Así que, como le dije, crisis viene del latín crisis y del griego kapiois, y significa una situación dificultosa o complicada, escasez, carestía, mutación importante en el desarrollo de nuestros procesos, del orden físico, histórico y, como estamos hablando, en el caso de nosotros los cristianos, en nuestro orden espiritual. Así que vemos que todas las personas, no solo nosotros los cristianos, están expuestos a crisis. Aún la gente que se dice
vivir bien, la gente que son pudientes, de muchos recursos económicos, pasan por crisis. Lo hemos visto ya como actores, cantantes, celebridades, empresarios multimillonarios no han sobrevivido sus crisis y han acudido al suicidio. Conocemos un caso, ¿verdad?, de algunos 2 o 3 años atrás, el caso de Robin Williams, que pasaba por una crisis emocional y se suicidó. Lamentable, porque muchos de nosotros, Robin Williams es un actor favorito de muchas comedias que nos hizo reír. Sin embargo, tenemos esta, ¿verdad?, ironía de que una persona el cual se dedicaba a hacer reír no soportó una crisis y se suicidó. ¿Saben cuánto era el capital económico de Robin Williams? Sobrepasaba los 160 millones de dólares. O sea, en la cuenta de banco de Robin Williams, que fue un actor y comediante prominente aquí en los Estados Unidos por muchos años, habían 160 millones de dólares. O sea, lo tenía todo. Podía tener los mejores doctores, los mejores psicólogos, vivía en una gran mansión, pero no tenía la solución a su crisis. Y quizás, ¿verdad?, no sabemos si alguna persona llegada le presentó el plan de salvación, le presentó la palabra, le presentó algún tipo de teoterapia, que es la terapia de consejería que dan algunos consejeros pastores. Pero podemos ver que no importando esto, hay personas que pueden tenerlo todo en lo material, pero si no tienen al Señor, no tienen nada. Así que ya habiendo definido lo que es la palabra crisis, y vemos, ¿verdad?, ya aquí en una definición más precisa y más exacta, vemos que puede ser un asunto espiritual, puede ser un asunto físico, puede ser un asunto económico, y todos estamos expuestos a ellos. Así que, ¿cómo vamos a trabajar el asunto de la crisis? Pues la crisis se afronta con cambios. Y para ello tenemos aquí una definición también de lo que es el cambio. Dice que el cambio viene del latín cambium y dice que es la acción y efecto de cambiar. Una vez usted reconoce que usted está en su crisis, de que usted está pasando por una crisis, y le digo, una vez usted conoce que usted está pasando por esta crisis y usted la reconoce, porque hay personas que a veces se enajenan emocionalmente y aunque la estén pasando, necesitan que otro les diga, mira, estás mal, estás en una crisis y puede que estés en un estado, ¿verdad?, emocional, el cual tú mismo no lo percibas, pero lo estés ejecutando, estés pasando por una crisis. Y yo, ¿verdad?, no soy un psicólogo, sí he tomado cursos en consejería pastoral como parte de lo que es mi grado en el seminario, y sí hemos sido orientados a que personas pueden estar enajenadas de que están pasando por una crisis a causa del pecado en ellos. El pecado en ocasiones nos ciega y nosotros podemos estar pasando por una crisis, inclusive si somos cristianos, porque el pecado, que es natural en el ser humano, pueda cegarnos. Así que tenemos que decir, como decía el salmista, examina, ve nuestro camino de perversidad en nosotros, ¿verdad? Examíname, Señor, ve nuestro camino de perversidad, o sea, ve nuestro pecado, para nosotros poder salir de la crisis. ¿Por quién? Por medio del Espíritu Santo. Cuando el salmista decía, examíname y ve si hay camino de perversidad, se lo estaba diciendo al Señor. Pero el mismo salmista, David, era uno de los ungidos en aquel tiempo. O sea que David ya disfrutaba de lo que era la consolación mediante el Espíritu Santo como personaje especial en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento habían personajes que ya eran ungidos con el Espíritu, ¿verdad? Eran excepciones que pasaban en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento todos gozamos, una vez somos sellados con el Espíritu, de la consolación del Espíritu. Así que tiene que haber un cambio para que las crisis
sobrepase. Y el cambio tiene que ser una acción nuestra como petición a Cristo, como petición a nuestro Padre por medio del Espíritu Santo. Así que es la palabra del Señor, quien fue inspirada por el Espíritu Santo, que nos va a ayudar junto al Espíritu a resolver esa crisis. Así que quiero que usted entienda esto, y si usted está haciendo mente de algún familiar que se encuentra en crisis, una vez hagamos la transmisión, comparta este estudio bíblico que estamos pasando hoy, para que esas personas vean que nosotros tenemos la solución a la crisis por la que el hombre pasa. La primera crisis que el hombre está pasando hoy día es la crisis del pecado. Vemos que la sociedad hoy se encuentra en crisis, vemos manifestaciones de protestas, ¿verdad? Como estuvieron pasando hasta hace 2 semanas atrás. Tuvimos todo un mes de protestas en las calles. Ahora comenzamos a ver, a causa de esas protestas, ¿verdad? Porque esa protesta lo que hizo fue multiplicar el mal. Vemos que en la última semana la ciudad de Chicago está pasando por una crisis de asesinato. 26 asesinatos en lo que es las comunidades negras en el área de Chicago en una semana. Acabo de ver en esta tarde un video de un padre que iba por una acera y iba al lado de su hija. La tomaba en manos, una niña de apenas unos 6 años, debía tener 5, 6, entre 6 y 7 años, y un vehículo pasa alrededor pasa cerca en la calle y dispara a ese padre que va con esa niña de 6 años. Este crimen va a quedar marcado en las familias de esa familia. Si esta niña sobrevivió a este asesinato de su papá, va a tener una crisis, la cual la va a afectar por el resto de la vida. ¿Y cómo podemos nosotros sobrellevar esas crisis? Quiero contarles un testimonio. Yo, cuando me encontraba en el vientre de mi madre, y este testimonio lo he dado en la iglesia, a los 7 meses de gestación, me encontraba en el vientre de mi mamá, mi padre fue asesinado. Mi padre tenía ranchos de lo que llamamos acá caballerizas. Tenía un pequeño rancho con algunos caballos, y por una trifulca, ¿verdad? Que hubo, esos caballos pues le fueron robados, y mi padre sale con su hijo a ver, ¿verdad?, qué era lo que había pasado con eso, y hubo una trifulca, ¿verdad?, con relación a esto, y lamentablemente mi padre y mi hermano fueron asesinados. Hoy día yo puedo decirles que yo siento libertad y sanidad acerca de lo que mi papá sufrió, y no les puedo mentir, estuve más de 20 años, podría decir 30 y tantos de años pasando, ¿verdad?, por este trauma. Pero cómo el Señor pudo obrar en esas crisis de mi vida, en esa crisis existencial, porque en mi existencia estaba falta. Yo no conocía a mi padre. Había una crisis existencial en mí con una ausencia de paternidad que no tenía. Así que, ¿cómo yo pude trabajar en eso? A través del perdón de Dios. Perdonando a aquellos que le hicieron daño a mi padre. Perdonando aún a personas que yo sabía que estaban relacionadas directamente con ese asesinato. Un día un pastor se acerca a mí y me dice, ¿sabes que fulano de tal aceptó al Señor? Y esa persona había estado envuelta en la situación. Y yo dije, Señor, si tú perdonaste a través del sacrificio que hiciste en la cruz a esa persona, ¿por qué yo no la puedo perdonar? Y de inmediato, cuando yo hice esa pregunta al Señor, que la hacía a modo de reflexión, yo instantáneamente fui libre. Y hoy día, a pesar de que no nací junto a mi padre por mi papá ser asesinado, yo puedo decir que yo perdono a las personas que estuvieron involucradas. Yo puedo libremente hasta hablar con esas personas y tener una amistad, estrechar mi mano, abrazarles, porque para el Señor nada es imposible. Así que quiero darles este testimonio para que ustedes entiendan, ¿verdad?, que quizás usted va a ser confrontado por alguna de las situaciones que vamos a presentar en este estudio. Y usted, a través del amor del Señor,
esa crisis que esté pasando, por la cual usted se va a identificar, y lo sé, porque vamos a hablar de muchos temas en esta parte y en la segunda parte el miércoles que viene, que usted se va a identificar. Así que cerrando ya lo que son las definiciones de crisis y de cambio, vamos a pasar al primer planteamiento. Dice este estudio, dice, crisis más la urgencia de hacer cambios produce ¿qué? Un mismo cambio. Si unimos las dos definiciones, vemos que las crisis producen cambios. Así que quizás, ¿verdad? Y digo quizás, usted está pasando por una crisis que el Señor la está permitiendo para que usted haga algún cambio en su vida. Quizás usted está pasando por una crisis que usted mismo provocó y el Señor quiere que usted modifique hábitos, que usted modifique cosas que está haciendo para que salga de esa crisis. O sea, hay crisis que el Señor las permite, hay crisis que usted mismo provoca. Así que el Señor nos está dando una herramienta. Si unimos esa crisis junto a la actitud de tener un cambio, entonces vamos a producir un cambio sobre esa crisis y vamos a tener solución a ella. Así que no estamos haciendo ese planteamiento, pero la única manera de salir de una crisis es haciendo un cambio para que esa crisis cambie en su presente. Todos hemos pasado por crisis. ¿Alguien recuerda la primera? Y cuando veía, ¿verdad? Estas situaciones, ¿verdad? Me fueron, ¿verdad? De mucha identificación en mi vida. Porque yo desde el vientre de mi madre, cuando tenía 7 meses, pasé la primera gran crisis. Y fue sentir toda la tristeza que mi madre sintió. Mi madre sintió una gran tristeza al saber que mi padre había sido asesinado. No solo mi padre, mi hermano. El funeral de mi papá fue un funeral con doble ataúd. Mi mamá estuvo ahí presente. Yo estaba en el vientre de mi madre y yo cuando era pequeño era muy miedoso y cuando aún todavía soy muy nervioso y muy miedoso, y después comprendí, ¿verdad?, que ya una criatura desde que se encuentra en el vientre, ¿verdad?, hay estudios ya psicológicos hechos de que las criaturas ya desde que están en el vientre de una madre comienza a sentir cosas que están pasando afuera. No sé si ha escuchado este estudio en el que una madre se ponía música con audífonos alrededor del vientre y su hijo salió amante de la música y salió muy talentoso de la música, porque el feto ya está captando sonidos exteriores, ya está captando emociones exteriores. Así que esta primera crisis que todos pasamos es la crisis de cuando estamos en el vientre y nacemos. Así que puse de ejemplo ahí, si lo pueden ver, está un poquito disuelto. Es ese pollito se sale del cascarón y lo primero que hace es ver a su alrededor y es un lugar muy diferente. Así que ese pollito está ahí rodeado ahora de un ambiente en el cual no estaba antes. Antes estaba en un cascarón. En el caso de nosotros los seres humanos, estamos en el vientre de nuestra madre. Así que miren cómo vemos esa gráfica. Podemos ver que nosotros estamos en una zona muy cómoda. Y llevamos siempre en el vientre de nuestra madre 9 meses, algunos menos, ¿verdad?, por razones de complicaciones. Y el niño prácticamente está flotando en lo que se llama el líquido amniótico. Dice, ¿verdad?, el comentario, llevamos 9 meses muy cómodos. Estamos siendo alimentados por el ombligo, flotamos en el líquido amniótico. Al llegar el día, salimos afuera. ¿Y qué pasa cuando salimos? Empezamos a llorar. Empezamos con la primera crisis de nuestra vida. Sin embargo, hay datos científicos de que es necesario que lloremos. Si un niño no llora al nacer, tiene problemas. El niño está confrontando problemas respiratorios, el niño está confrontando debilidad, que aún está tan débil que no puede inhalar aire. Así que lo primero que hace un niño al nacer es confrontar su primera crisis, y esa crisis hace que el niño llore. Interesante. Así que la primera crisis de su vida usted la pasó el día en que usted nació.
¿Había pensado en eso? Dele gracias al Señor que usted no fue un aborto espontáneo. Dele gracias al Señor que usted, su padre y su madre optaron por que naciera. Eso es lo primero que debe darle gracias al Señor, que usted ha tenido una vida que, aunque ha pasado dificultades y vicisitudes en su vida, ha sido una vida en la que usted ha reído, ha llorado, pero también ha disfrutado. La vida tiene buenas cosas. Así que usted ya sobrepasó la primera gran crisis del ser humano, y es el nacer. Esa es la primera gran crisis del ser humano. Pero ¿por qué el niño llora? Vamos a ver por qué el niño pasa por esta gran crisis. Mire lo que pasa. Cuando el niño nace, ¿verdad? El ruido que hay ahí en esa sala, ¿verdad? Los doctores están hablando, las enfermeras están hablando. El niño estaba en una bolsa en la cual los ruidos eran mínimos, las vibraciones eran mínimas. El niño sí presiente sonidos, pero no son al nivel frecuencial, ¿verdad? Nosotros escuchamos frecuencias altas, medias y bajas. El niño, cuando está en el vientre, lo más que escucha son murmullos, frecuencias bajas. Cuando el niño sale afuera y escucha de momento que sus oídos son abiertos, el ruido es el primer temor que enfrenta. Así que luego también se enfrenta a un cambio de temperatura. En el vientre de la madre está a esa temperatura y es una temperatura cómoda. Pero cuando sale afuera a una sala de hospital, que usualmente son temperaturas más frías, eso lo asusta. Así que ya está enfrentando una crisis ¿verdad? Auditiva, también está enfrentando una crisis sensorial. Así que los pulmones se abren al aire. ¿Por qué se abren al aire? Porque el niño no está respirando dentro del vientre, el niño está en lo que es un líquido que le ofrece oxígeno, es el líquido amniótico. Así que salir de flotar del agua hacia el aire le molesta. También se cansa porque ha estado un esfuerzo por salir de el útero, ¿verdad? Por salir del tracto. Y eso es fuerte para ellos, por eso salen con la cabecita así media descuadrada. A mí mi mamá me dice que me sacaron con force, por eso usted ve esta cabecita un poquito grande, que qué bueno que la tengo porque me hizo un poquito más inteligente, eso dicen. Así que los niños se sienten sorprendidos cuando lo sacan del útero oscuro y llegan a esa sala que está con linterna, ¿verdad? Llena de luz. Así que miren qué gran crisis salir de ahí, de una zona de confort a un lugar el cual no está acostumbrado. Así nos pasa a nosotros cuando grandes. Al salir de nuestra zona de confort, enfrentamos crisis. Y eso, ¿verdad? Nos hace sentirnos mal, nos hace llorar. Nos pasa como le pasa a los niños. Déjenme acomodar por aquí la silla. Así que los niños son el primer ejemplo de la primera crisis al nacer. Así que en tu crisis piensa esto. Miren lo que dice el Salmo 22:10. A ti fui entregado desde mi nacimiento. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Miren qué lindo. Así que nosotros desde el vientre de nuestra madre hemos sido entregados al Señor. Así que el Salmo 22:10 nos dice que desde ese preciso momento en que nacemos, nosotros hemos sido entregados al Señor. Así que valora el que tiene vida, valora el que un día naciste y puedes decir que el Señor te ha visto de tu nacimiento y que desde el vientre de tu madre perteneces a el Señor. El Señor es tu padre y Él te cuida. Es algo, ¿verdad? Que el Señor quiere decirte en este estudio bíblico. Este estudio bíblico no solo es para que aprendamos, sino que salgamos ministrados por la palabra de Dios. Dice que también nosotros pasamos crisis cuando un familiar, y ¿verdad? Somos pequeñitos, nos deja, ¿verdad? Cuando nos dejan en la casa de algún familiar o una tía o un amigo cuidándonos, que no nos queremos quedar porque siempre queremos estar al lado de la mamá. Así que esas son esas pequeñas crisis que pasan cuando nuestro papá nos lleva a un campamento, ¿verdad? Lo digo porque tenemos hijos, tenemos sobrinos y a veces lo queremos dejar en un campamento, en una actividad, y ese hijo no quiere ir. Así que todos pasamos en algún momento
por esa crisis. También nos pasó cuando nos dejaron en la escuela. Yo era bien llorón porque era muy miedoso. Y en ese caso, pues para que a mí me dejaran en el kindergarten fue una crisis muy fuerte para mí. El que mi madre me dejara en el kindergarten, yo lloré muchísimo, a pesar de que mi mamá era maestra en esa misma escuela y mi mamá estaba, se puede decir, a unos 100 metros de donde yo estaba. Así que cuando somos pequeños pasamos por varias crisis y sobre esas crisis el Señor nos ha levantado. Ahora, también cuando somos pequeños y ya hablando de una manera más seria, ¿verdad? Porque podemos reírnos en el caso, ¿verdad? De mí mismo cuando yo lloraba en el kindergarten o cuando lloraba para me dejaran en algún cuido. Pero también cuando somos niños y hemos sufrido maltrato o cuando hemos sido molestados, eso causa una crisis en ese momento de nuestra infancia, pero también causa crisis a largo plazo. Así que muchos de nosotros, ¿verdad? En el caso mío, tengo que agradecer al Señor que mi madre, ¿verdad? El día que me pegó, lo pegó con causa. El día que mi madre me reprendió, lo reprendió con causa, y hoy agradezco a mi madre que me reprendió y supo usar, ¿verdad? La vara, supo usar la correa, supo usar la chancla, ¿verdad? En Puerto Rico decimos la chancleta, y me azotó. Y eso yo lo agradezco a mi madre porque hoy día soy lo que soy y he logrado ser de beneficio para la sociedad y no de déficit para la sociedad o de necesidad social, ¿verdad? Para lo que es el gobierno, porque mi madre me reprendió. Pero sí sabemos que hay personas que han tomado la reprensión a un nivel más alto y han maltratado. Entonces, ¿qué podemos hacer con estos niños que hoy día están pasando por ese maltrato, que se convierte en su crisis presente, pero que esos niños que hoy crecieron y hoy son adultos y aún recuerdan ese maltrato, aún pasan por esta crisis? El que hayan sido maltratados cuando niños los hace pasar por una crisis constante, una crisis existencial, porque existen a lo largo, ¿verdad? Han tenido una existencia de requerimiento de una sanidad interior. Requieren que su interioridad sane. Y el maltrato, ¿verdad? Es algo que no debe ser permitido en nuestra sociedad. Sí, la reprensión, la misma palabra nos dice, ¿verdad? Que el padre que ama a su niño, ¿verdad? Lo azota. Pero que este azote sea de una manera en el que no caiga en un nivel de maltrato físico y maltrato emocional. Así que cuando somos niños podemos ser maltratados de manera física y emocional, pero también podemos ser maltratados de una manera en que se le llama molestado. Y esto es en el caso de niños que son violados, niñas que son violadas, en el caso de la trata humana, también, ¿verdad? Niños que han sido usados para tráfico sexual, en el caso de niños que han sido usados por mismos familiares. Esos niños pasan por esa crisis cuando pequeños porque muchos de ellos, sus mismos padres, sus mismos familiares no les creen. Y esos mismos niños pasan por la crisis de decir que están pasando por esta situación y no se atreven. Así que es una primera crisis y es una crisis muy fuerte. Para ello, la palabra nos habla acerca de lo que es el perdón. No hay manera de que nosotros sobrellevemos una crisis de maltrato o una crisis de algún trauma, ya sea por haber sido molestados, por haber sido violados, si no acudimos al perdón de Dios. Gracias a Dios he tomado también cursos específicos en esto, ¿verdad? Con grandes doctores y grandes especialistas en lo que es esto, ¿verdad? Del maltrato, de lo que es las violaciones, de lo que es el tema de la homosexualidad, de lo que es el tema del lesbianismo, de lo que es el tema de la bisexualidad.
Y la solución primera a la cual deben acudir nuestros hermanos, familiares o amigos que estén pasando por esto es al perdón de Dios. Si no hay un intento de perdón, de perdonar a estas personas, que a lo cual humanamente y psicológicamente no es posible, pero sí espiritualmente es posible a través del amor y el perdón de Dios. Estas personas, si no acuden a lo que es una consejería bíblica adecuada, a lo que es teoterapia, se va a hacer muy difícil perdonar y van a tener recurrencia en lo que son crisis emocionales a causa de ese maltrato o a causa de haber sido molestados en su niñez. Voy a darle un adelanto de lo que vamos a hablar la semana que viene acerca de esto y voy a darle 3 puntos iniciales que una persona que esté pasando aún por una crisis emocional, por haber sido maltratados cuando pequeño, por haber sido molestados, violados cuando pequeño, pueden de inicio comenzar a trabajar con esa crisis que les provoca el haber sido molestados o maltratados. Miren estos 3 puntos y quiero que lo anoten y lo compartan. Hay 3 pasos de cambio. Recuerden que para nosotros cambiar de nuestra crisis tenemos que hacer cambios. Y hay 3 pasos iniciales. Lo primero es liberarte. Al yo decir liberarte, no estoy diciendo que te liberes de tu propia manera, de una autoliberación, sino que encuentres libertad en el amor de Cristo Jesús. Tienes que ser libre buscando el perdón de Dios para ti y perdonando por el amor de Dios a los que te han herido. Tienes que perdonar a esa persona que te ha herido. Tienes que confesar el dolor. Si lo puedes hacerlo a esa misma persona que te maltrató, a esa misma persona que te hirió, hazlo. Es la mejor medicina, porque ahí estás dando testimonio del amor de Dios para con esa persona. Ahí estás dando testimonio de la misericordia de Dios para con esa misma persona. ¿Sabes que muchos de estos personas que han maltratado y que han violado corren toda su vida con un cargo de conciencia? Y muchas de estas personas han sido también liberados de ese cargo de conciencia, habiendo sido perdonados por la persona que fue molestada, por la persona que fue violada, por la persona que fue maltratada. Así que tienes que buscar liberación en Cristo. Esa liberación es a través del Espíritu Santo. No hay otra manera. Si buscas hacerlo de manera psicológica, ¿verdad? Aún te va a costar mucho. Porque precisamente los consejeros en este país cuestan mucho dinero. Los consejeros y los psicólogos cuestan mucho dinero y cuestan mucho tiempo. Así que nuestra recomendación y mejor solución es que te abras hacia el perdón y el amor de Cristo. De esa manera encontrarás liberación. De esa manera habrá un cambio en tu crisis. Así que si alguien te ha herido, si alguien te ha maltratado, si alguien te ha molestado, si alguien ha violado la integridad de tu cuerpo, violado tu integridad física, tu integridad emocional y hasta tu integridad espiritual, perdónalo. Confiesa ese dolor. Primero confiésalo al Señor. Eso hará que comience un cambio en ti, que el Espíritu Santo de Dios comience un cambio en ti. Y después confiésalo a esa persona que te hirió. Hay personas que están hoy en un lecho de muerte y tienen un cargo de conciencia por cosas que han hecho. Qué bueno sería que si tú conoces que esa persona está en un lecho de muerte, vayas a él y lo perdones. Reflexiona en esto. Así que el primer de 3 pasos iniciales para el cambio de una crisis en una persona que ha sido molestada, que ha sido violada, que ha sido maltratada, es liberarse. El segundo paso, enfócate. ¿En qué te vas a enfocar? Por supuesto, estamos hablando de lo que es el poder de Dios, de lo que es el poder de la palabra, de lo que es el poder de libertad en el Espíritu de Dios. Enfócate en el poder de Dios que obra en nosotros.
ayuda a otras víctimas que están sufriendo. ¿Sabes que tú mismo, al ayudar a otras víctimas, te ayudas tú mismo? Porque estás dando por gracia lo que por gracia has recibido. Así que tú enfocándote en lo que es el poder de Dios, enfocándote en la ayuda que el Señor te puede dar, puedes comenzar un proceso de cambio en tu crisis. Recuerda que este proceso no lo haces tú solo, lo haces a través del Espíritu del Señor. Así que el tercer paso hacia lo que es el cambio inicial a un trauma por maltrato o un trauma por violación, es que recibas el consuelo de nuestro Señor Jesucristo. Y ese consuelo Él lo hace a través del Espíritu Santo. Recibir consuelo del Señor es una manera en cual nuestra sanidad interior puede ser restaurada. Así que no hay otra manera en que un cristiano, en que una persona también que no conoce al Señor pueda ser restaurada en su totalidad, sino es recibiendo el consuelo de nuestro Señor Jesucristo a través de la persona del Espíritu Santo. Quiero que ustedes busquen en sus Biblias, en el libro de Juan 14, 26 y 27. Dice el libro de Juan 14, 26 y 27. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Y la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Así que tenemos esa herramienta que es el Espíritu Santo para que nosotros podamos, ¿verdad?, a través del Espíritu recibir liberación, enfocarnos en el poder de Dios y su obra redentora y recibir el consuelo del Señor para que seamos restaurados. Así que no solo, ¿verdad?, en este aspecto de lo que es la sanidad interior, porque hayamos recibido maltrato, en alguna violación, sino también cuando en este momento, en el presente, ¿verdad?, nuestros hijos que van a estudiar, que están estudiando, reciben, ¿verdad?, su primer día de clases, o cuando usted está en su primer trabajo, ¿verdad?, que se encuentra nervioso porque está trabajando. Eso puede ser una crisis en usted. Eso también puede ser, ¿verdad?, cuando sus hijos pueden estar pasando por una crisis al ser rechazados en la escuela. Muchos de nuestros hijos, nuestros sobrinos, ¿verdad? En mi caso, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos. Tengo un sobrino que ha pasado por lo que es el bullying en la escuela. Así que usted también ha recibido rechazo. Hablaba en estos días con un familiar y me cuenta que él trabaja en una gran tienda por departamentos y debido a que él es una minoría en su tienda, existe un grupo que es mayoría, que miren, no estoy hablando de hermanos afroamericanos ni hermanos norteamericanos. Hay otro grupo que es mayoría en la comunidad que él vive y él está siendo acosado por eso. Así que no solo esto nos pasa a nuestros hijos, ¿verdad?, de ser atacados por lo que es el bullying, sino que esto también le ocurre a nuestros hijos, nos ocurre a nosotros, como vemos aquí, cuando vamos a la universidad o cuando estamos en nuestro trabajo. Así que, ¿de qué manera vamos a ser nosotros restaurados o de qué manera vamos a sentir consolación para resistir la crisis que estemos pasando? Pues esa va a ser
por medio del Espíritu Santo. Así que queremos repetir nuevamente lo que dice la palabra. Y nos queda aún uno más de los tópicos que el autor nos presenta. Dice, cuando nos enamoramos por primera vez y esa novia nos deja. Eso también, ¿verdad? Es una gran crisis que pasamos. O cuando sufrimos un divorcio, o cuando sufrimos porque hemos sido abandonados por nuestro esposo o nuestra esposa. Así que para ello, el Señor nos dice que ha dejado al Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre ha enviado en el nombre de ¿quién? En el nombre de Cristo. Y les enseñará todas estas cosas que Jesús nos enseñó en los evangelios. ¿Qué podemos hacer con esas herramientas que el Señor Jesús nos ha enseñado? Nosotros podemos acudir a la persona del Espíritu Santo para ser restaurados, para ser consolados. Así que la palabra, ¿verdad?, nos dice en Juan 14 que tenemos al Espíritu Santo, al Consolador. Así que queremos continuar la semana que viene con este estudio, y la próxima semana vamos a continuar con este estudio de lo que es la crisis en nuestras vidas y cómo hacer cambios para nosotros sobrepasar nuestras crisis. Así que hoy hemos visto algunos ejemplos prácticos que nos ocurren en la vida real. Pero la semana que viene, además de esos ejemplos prácticos, vamos a continuar viendo algunos ejemplos de personajes bíblicos y cómo esos personajes bíblicos pasaron sus crisis y de qué manera fueron consolados, de qué manera el Señor los ayudó. Así que estos relatos de estos personajes bíblicos y estos relatos de la vida real que estamos pasando van a ser ejemplos que nos van a ayudar a nosotros a sobrepasar nuestras crisis. Así que les invitamos a que la semana que viene nos acompañen en en la continuación de nuestro estudio bíblico de la Iglesia Comunión de Vida. Siempre le queremos recordar que todos los miércoles tenemos estos estudios y de que todos los domingos celebramos nuestro servicio de adoración al Señor. Este servicio se celebra en nuestras facilidades, en las instalaciones de la Iglesia Life Fellowship, aquí en el pueblo de Cornelius, North Carolina. El pueblo de Cornelius, North Carolina, se encuentra en la región de Lake Norman. Y Lake Norman está situado al norte de la ciudad de Charlotte. Charlotte es una de las ciudades más importantes del estado de North Carolina. Y nosotros estamos en la parte norte de Charlotte. Así que si usted vive en el área de Charlotte, si usted vive en el área de Lake Norman, en lo que es el área de North Charlotte, Hunterville, Cornelius, Davison, Morrisville, Denver, Concord, todas, aún el área de Canápolis, está a un radio muy cercano de nosotros. Le invitamos a que comparta a través de las redes sociales este servicio el próximo domingo a las 9. Pero también, si quiere compartir con nosotros en nuestra iglesia, nosotros nos estamos reuniendo en nuestra iglesia, no importando este asunto de la crisis del COVID. Nosotros estamos tomando todas las medidas de lo que es el CDC. Estamos usando máscaras. Tenemos allí máscaras para ustedes. Si usted no tiene máscara, no importa. Alléguese, le hacemos una máscara para usted nueva. Tenemos, podemos esterilizar, ¿verdad? La silla, todo el lugar está esterilizado. Cada semana antes del culto, un grupo de personas esteriliza la iglesia para que cada servicio, ese lugar esté apto para recibir a las personas. También contamos con sanitizer, alcohol, lo que usted nos pida para que usted se sienta cómodo allí en aquel servicio, usted lo va a tener. Así que está invitado este próximo domingo, ya sea por medio de las redes sociales, no por Zoom. Nosotros hacemos solamente el estudio a través de Zoom los miércoles. Ya el domingo sí lo hacemos a través de Facebook. Así que les invitamos
a través de Facebook, a través del podcast de nuestra iglesia, Conociendo al Dios que Adoramos, y en las otras plataformas de redes sociales. Así que esté pendiente a nuestra página de Comunión de Vida y ahí verá todas las plataformas sociales. Esté pendiente también a la página de nuestro pastor José Vaz, quien tiene su propia página de Facebook, y a los podcasts de nuestra iglesia Comunión de Vida. También estamos en YouTube. Este y otros temas están ya en nuestra página de YouTube, están todos organizados por medio de diferentes temas. Nuestro pastor asistente Rafael Godínez también tiene varios temas, y nuestro pastor principal José Vaz tiene muchos temas y predicaciones a los cuales usted puede acceder en la página de YouTube. Así que les invitamos este próximo domingo, y no se me olvida, este próximo sábado nuestro hermano Luis Omar y nuestra hermana Yajaira, ellos son la familia Mercado, tienen el servicio comunitario. En este servicio comunitario se trabajan temas para nuestra comunidad, pero también este servicio se lleva a través de la plataforma de Zoom y Facebook. Así que este próximo sábado a las 7, nuestro hermano Luis Omar y nuestra hermana Yajaira traerán un tema en lo que es nuestro servicio de comunidad. Este Community Group se reúne todos los sábados, todos los últimos sábados de cada mes a las 7 de la noche. Así que se me olvidaba, pero gracias a Dios lo recordé, que nuestra próxima cita es este sábado a las 7 en el estudio comunitario a cargo de la familia Mercado. Así que nuestro hermano Luis Omar y nuestra hermana Yajaira les esperan este domingo, este sábado a las 7, en el servicio de estudio bíblico comunitario. Así que les esperamos este sábado a las 7, les esperamos este domingo en la mañana a las 9 y el próximo miércoles en el estudio bíblico de la Iglesia Comunión de Vida. Así que nos quedamos los hermanos que estamos en Zoom para alguna petición, pero ya nos vamos despidiendo de lo que es la transmisión por Facebook. Así que este ha sido el estudio de la Iglesia Comunión de Vida en nuestras redes de Facebook y otras redes de nuestra Iglesia Comunión de Vida aquí en el área de Lake Norman, North Carolina. Así que Dios les bendiga y será hasta la próxima. Hola, qué bueno que estás con nosotros. Mantente conectado a Comunión de Vida siguiéndonos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Periscope y las diferentes plataformas de podcast. Sintoniza nuestras emisiones en vivo domingos a las 9:08 Centro, miércoles a las 7:06 Centro y el último sábado del mes a las 7:06 Centro. Suscríbete a nuestros blogs y podcasts semanales de En la Palabra y Conociendo al Dios que Adoramos. Y si te gustó este video o este audio, compártelo, échalo para adelante, retuitéalo con tus familiares y amigos.